De los elementos que se derivan de los estudios sobre la guerra, un filósofo, Alonso Ruiz Miguel, plantea que hablar del concepto de violencia estructural significa un ejercicio permanente, y cito, del uso de la fuerza física, psicológica, incluso que también es violencia la provocación o sustentación de cualquier injusticia social mediante el mantenimiento de un aparato de fuerza como el estatal, tanto respecto de los propios ciudadanos como en relación a terceros países. En esta definición se plantea, cito, que la violencia pierde toda referencia empírica a la utilización real o potencial de la fuerza, ya que, en tanto que numerosas expresiones de la cotidianidad contienen ese elemento de violencia. En relación a diferentes trabajos que aquí han venido reflexionando a propósito de estos problemas, e incluso en referencia a investigaciones históricas, con un vasto contenido empírico, hemos identificado el concepto de violencia estructural. Esta como parte de espacios de vida con fundamentación en sistemas jurídicos, todos ellos que también en alguna medida están vinculados o por aparte tienen sistemas teológicos consensuados socialmente. Incluso la aplicación del concepto no es reductible al uso moderno de confrontación clasista o al despliegue velado o no de un sistema de injusticias. Al final del día no es un tema cerrado y se encuentra hoy día en debate, incluso no solo a nivel de coyunturas de violencia acusada, sino en el caso de nuestro país, que se ve multiplicado por numerosos espacios de violencia permanente. Otro elemento que está indisolublemente ligado a la noción de guerra es el concepto de paz, que es sin duda pues un binomio inseparable. Sin embargo, el primer elemento que salta es que el concepto de paz se define en función de la ausencia de guerra. Y en esta definición, pues, también la definición de paz en función de que no hay guerra es actual, pero también viene de la Baja Edad Media. En lo que corresponde a la vuelta del siglo XV y XVI, la omnipresencia de las ideas de lo sagrado ha enraizado profundamente en el solar ibérico, incluyendo a las modalidades de la guerra que se libran en diversos espacios. No es que prevalezca la inseguridad como en los siglos anteriores respecto de los enemigos que vienen de fuera, ya que los reconquistadores lograron innumerables avances y las fuerzas defensivas se adentran a los mares oceánicos. En lo que respecta a la justificación del derecho de conquista y colonización del continente americano por parte de las cristianísimas majestades, echaron mano de diversos recursos que desde la práctica política pues eran legales, o sea, tenían elementos de fundamentación jurídicos válidos. El jurista Juan López de Palacio Rubio había elaborado el requerimiento, un documento que debían llevar los conquistadores o adelantados, y debía leerse a los nativos con los que se establecía contacto, conminándolos a someterse y avisándoles que en caso contrario serían tratados violentamente y reducidos a la esclavitud. Así, los reyes católicos, al construir el andamiaje jurídico que fundamentaba la conquista y colonización de América, no tenían como interlocutores a los pobladores sobre los que se ejercería la violencia, o aquellas comunidades políticas que denominaron imperios para mayor exaltación de los actos de ejercicio de la guerra. El sometimiento que se impusieron a través de cualquier medio ya estaba implícito proyectivamente en aquellos documentos derivados de sus instancias de gobierno, que en alguna medida pues dialogaban con otros estados monárquicos europeos. También es un tema de debate. Sin embargo, también podemos incluir pues a los otros espacios civilizatorios del Mediterráneo, entendida como unidad histórica. Las instituciones religiosas, en tanto emanadas del Estado monárquico,
no estuvieron emanadas del proceso. En algunas partes, en algunos momentos participaron como estados propiamente dichos, en otros acompasando, ¿no?, la conquista de los estados monárquicos. Y bueno, también entonces todas estas instituciones religiosas participaron activamente del proceso de conquista, que pues tiene un término más elegante que se llama conquista espiritual, y que en términos de los debates también pues dicen que es un momento diferente. La conquista espiritual es un momento diferente, por supuesto, es un proceso a largo plazo y que tiene una dinámica muy particular, y que entonces enraiza y puede expresarse de forma muy diferente a la conquista material. Así, la subordinación, advocación a los santos intercesores como parte de la sacralización de algunos actos de guerra lograron gran aceptación desde la Baja Edad Media, y luego se generalizaron en la cristianísima población ibérica. Estos santos intercesores no fueron de uso exclusivo de los clérigos o de los centros monásticos. Por las expresiones y ejemplos que se han desplegado en diversos documentos religiosos y crónicas civiles o seculares, podemos reconocer la popularidad que tuvieron estas ideas, que se convirtieron en un excelente vehículo tanto mediador como de legitimación del uso de la violencia. En alguna medida, esto se convirtió en una bisagra muy fuerte, forjada, porque lograba reafirmar la violencia física material y sublimar y postrarse frente a la violencia simbólica, tanto en la Europa medieval como en los procesos de conquista y colonización americana. Bueno, en este sentido, no soy muy experta en santos, pero una vez que uno se empieza a incorporar esta investigación, pues saltan elementos muy reveladores. De entre los casos paradigmáticos, mencionaré primero el de la Virgen de Guadalupe, la extremeña, la original. Su origen en la historiografía sagrada se remonta al cristianismo primitivo, ¿no? Después fue revitalizada en el proceso de la reconquista de los reinos hispano-cristianos con respecto a los musulmanes. Se considera o está agrupada en el conjunto de vírgenes negras, denominación común a las santas guerreras que lucharon codo a codo al lado de los cristianos contra los musulmanes. Fue Alfonso XI quien se interesó primero en el culto. Este era un culto, como muchos de la Edad Media, que se tenían en pequeñas ermitas y que eran realmente muy locales. Se encontró con esta ermita cuando andaba de cacería, y luego vino el segundo momento. Se encomendó a la santa patrona de Cáceres antes de la batalla de Saladé en 1340. Luego, después de lograr la victoria, engrandeció lo que era la arruinada iglesia y le agregó 2 edificios y un albergue para peregrinos. Del culto a la santa extremeña se desprenden interesantes informaciones, derivadas, muchos de ellos, de la historiografía sagrada. Para el siglo XV ya es un exitoso santuario de peregrinación. Fue una de las santas favoritas de los trastámaras. Luego tuvo, por supuesto, innumerables milagros, pero también apoyó en la reconquista a nivel material en 2 momentos importantes. Primero Juan II en la batalla de Alpujarras, y luego aportó grandes cantidades para la reconquista de Granada. Isabel, pues, fue una ferviente adoradora, ¿no? Y ahí en el santuario, en el complejo, se realizaron diferentes, no solo actos protocolarios o solemnes de misa para agradecer, sino también se firmaron pactos, ¿no? Diferentes pactos civiles. Tiene una larguísima trayectoria.
hasta llegar al siglo XX, en que fue coronada emperatriz de la Hispanidad. Esta es la escultura en madera tallada, que se supone pues viene del siglo I. Estuvo en Bizancio y luego se la regalaron a Leandro de Sevilla, precisamente porque había triunfado el cristianismo romano en contra del arrianismo. A partir de ahí quedó, ¿no? Quedó en la península. Sin embargo, cuando se supone que llegan los conquistadores musulmanes, la tienen que enterrar cerca del río Guadalquivir. Entonces, al enterrarla huyen y ahí la dejan. Luego, pues, la historiografía sagrada cuenta efectivamente que se le aparece a un pastor de este lado que está la imagen. No se ve. No se ve mucho, se borra, no sé si quieren poder reducir. Es como la imagen más o menos de Juan Diego, ¿no? San Juan Diego. Se le aparece en este momento de la Reconquista y bueno, es desenterrada, obviamente a través de un acto divino, ¿no? El caso de Cortés y sus relaciones con las encarnaciones divinas también es muy conocido. De las referencias en sus cartas de relación me ocuparé solo de algunos. El relato sobre su primer encuentro con los tlaxcaltecas es relevante, porque frente a los ataques a los que se ve expuesto, recurre necesariamente al manejo jurídico al señalar. Cito: yo les comencé a hacer mis requerimientos en forma, con las lenguas que conmigo llevaba, por ante escribano, en cuanto más me paraba a los amonestar y requerir con la paz, tanto más priesa nos daban, ofendiéndonos con ellos que podían. Viendo que no aprovechaban requerimiento ni protestaciones, comenzamos a nos defender como podíamos, y así nos llevaron peleando hasta que nos meter entre las más de 100,000 hombres de pelea, ¿no? En la segunda carta de relación. Termina la cita. Así como en la batalla contra los musulmanes, y estando en desventaja numérica, dañaron a los tlaxcaltecas, y con la justa y oportuna intercesión divina, dice: y bien pareció que Dios fue el que con nosotros peleó, pues entre tanta multitud de gente y tan animosa y diestra en el pelear y con tantos géneros de armas para nos defender, salimos tan libres. Para ampliar sus victorias y con ayuda de los indios, sus amigos, menciona que salió por la mañana, quemó más de 10,000 pueblos, ¿no? Arrasó con diferentes pobladores, sus indios amigos estaban preocupados porque no sabían en dónde estaba, y posteriormente escribe: como traíamos la bandera de la cruz, puñábamos por nuestra fe y por servicio de su vuestra majestad, en su muy real ventura nos dio Dios tanta victoria, que les matábamos mucha gente sin que los nuestros recibiéramos daño. Cierro cita. Aquí la guerra de devastación, guerra mortal o guerra de terror valida y otorga a Dios nuevas y sangrientas victorias. Otro importantísimo santo, patrono de las santas causas bélicas, aliado de los peninsulares en general y de los castellanos en América en particular, es Santiago. Ahí está Santiago. En relación a este evangelista, su geografía pues es muy vasta. Lo que es importante retomar es que a partir del siglo IX fue un referente de construcción identitaria de los reinos cristianos del norte, en la península, obviamente frente a los musulmanes, y por gran apoyo de los cluniacenses y del reino franco.
Lo encontramos mencionado en numerosos pasajes de la historiografía sagrada. Asociada, por ejemplo, a la astrología, lo llevó a construir un portentoso santuario de adoración que logró altos índices de popularidad cristiana en el occidente medieval. En una mítica batalla, como es común a todos estos fines, porque hay muchas míticas batallas, la de la Furs Clavijo, y usando la exclamación Santiago, cierra España, la contundente victoria cristiana contra los musulmanes permitió a Ordoño de Oviedo avanzar y ampliar el territorio de reconquista. En las cartas de relación encontramos mencionadas numerosas invocaciones, tanto a diferentes personalidades y figuras divinas, entre las que destacan por debajo de Dios el Espíritu Santo y entonces el apóstol Santiago. Esta denominación, una vez que llega a América, pues ya no será matamoros, sino mataindios. López de Gómara alude a una aparición en la batalla de Centla y a partir de ahí se va a aludir su encarnación en muchos otros escenarios de violencia intensa. Bueno, estas son imágenes de Santiago Matamoros que para la adopción americana se ha convertido en Santiago Mataindios. Esta es una representación de Santiago presente en Xochimilco, en una de las parroquias de Xochimilco. Al avanzar la conquista sobre el noreste, después de la guerra de conquista de Nuño de Guzmán en 1530, y que va avanzando sobre la zona Tonalá-Zapopan, los frailes evangelizadores también se prestaron a intervenir en la guerra, en el sitio del Cerro del Mixtón, y después de una batalla, conminaron a los indios a rendirse. Fray Antonio de Segovia, junto a Miguel Bolonia, mostraron la imagen de la Virgen de la Concepción. Los indios postrados aceptaron la pacificación, por lo que los frailes la llamaron la pacificadora. La imagen que representa a la Virgen ha tenido diferentes títulos, y entre los que destacan el que se le asignó en 1821 como patrona y generala de las armas de Nueva Galicia. Aquí está, nada más voy a mencionar dos vírgenes más. Esta es la de Atocha, también tiene una larga trayectoria de milagros. Lo interesante aquí es la virgen favorita de la Real Casa Española. Aquí está Es que se quedó pegada. La borré y se volvió a poner. Está compitiendo con la Inmaculada Concepción. Lo interesante también es que en el caso de la Virgen de la Concepción se consideró, y ya es una Virgen imperial, porque es la adopción de el culto por parte del imperio, básicamente de Carlos I y de Felipe II y de los tercios españoles, y compite con el arcángel San Miguel, ¿no?, que también lo tienen como un santo intercesor. Bueno, las preguntas.